la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Señor, aleluya. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Otra vez, vamos a subir. Dile: a ti atribuimos. A ti atribuimos la gloria. La honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Señor, santo es Él. Santo es Él, Señor. Oh, santo es Él. Dale un aplauso con todo su corazón. Tome su lugar. Siento una presencia maravillosa de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos simplemente unos momentos y le da toda su atención al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos? El Espíritu Santo de Dios, mi hermano, hace real y tangible la presencia de Cristo en una reunión. El cielo se abre y el reino de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo de Dios se mueve y nuestras vidas y nuestros corazones son cambiados, son transformados. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Diga conmigo: Jesús, te amo. Díselo. Dile: Jesús, te amo. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Quisiera cantar toda la tarde. Pero tengo una palabra de Dios, mi hermano, que compartir con usted. Tengo una misión especial en este domingo, y es traer un mensaje del cielo, es traer una palabra que el Espíritu Santo con urgencia quiere que
su iglesia, su pueblo, conozcan en esta tierra. Un tema muy importante. Compartía con los hermanos por la mañana que durante 3 reuniones como que lo dejé descansar un poquito. Comenzamos a hablar de la mente y de la renovación del entendimiento, pero hoy nuevamente siento la urgencia de hablar al pueblo de Dios palabra sólida, carne fuerte. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen hambre? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Yo hoy quiero enseñarle, mi amado hermano, a conocer cuál es la diferencia. Y especialmente en el tiempo en el que nos encontramos, pido la ayuda del Espíritu Santo una vez más. Necesito, anhelo, dependo de la gracia y de la unción del Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra, no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Tengo que enseñarle a la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, como decía, especialmente en el tiempo en el que nos encontramos y en la generación en la que nos encontramos, a saber cuál es la diferencia entre gracia y libertinaje. Diga, ¿cuál es la diferencia entre gracia y libertinaje? Y aunque pudieran sonar como dos cosas obviamente y evidentemente diferentes, de acuerdo a lo que el apóstol Judas enseñó en su carta, parece que no lo son. Parece que se pueden confundir, parece que se pueden malinterpretar. En la carta a Judas, que por cierto es una carta muy profética, mi hermano, yo no había razonado, no había meditado, no había profundizado en realidad en la persona de Judas, que no es, por cierto, el que traicionó a Jesús. Él no tuvo tiempo de escribir ninguna cosa. Este Judas, mi amado hermano, fue un hombre con una visión profética como muy pocos. Su carta está justo antes del último libro de la Biblia, el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Y este hombre fue capaz de mirar con un ojo profético hacia el pasado y escuchar a su ancestro Enoc predicar un mensaje, mi amado hermano, apocalíptico. Usted puede leerlo con más detenimiento en la carta de Judas. El hombre tenía un ojo tan profético que fue capaz de mirar hacia el pasado en la historia, porque esto que Judas dijo acerca de Enoc, los detalles que Judas dio acerca de Enoc, no lo registró la escritura. Esto quiere decir que él miró proféticamente hacia el pasado y escuchó a su ancestro Enoc, séptimo desde Adán en la línea de Set, predicar un mensaje apocalíptico que hablaba de la segunda venida de Jesucristo. Por cierto, el mismo Judas también tuvo un ojo profético para mirar hacia adelante y darse cuenta de los tiempos que vendrían en la época, en la era en la cual usted y yo nos encontramos. Y entonces leemos lo siguiente en Judas capítulo 1 verso 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, diga conmigo, convierten, diga conmigo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esto usted lo tiene que subrayar, usted lo tiene que resaltar quizás en su aplicación de celular o de tableta electrónica o en su Biblia. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y haciendo esto, dijo Judas, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este texto, mis hermanos, que es tan importante que nosotros podamos con la ayuda del Espíritu Santo entender, encierra una de las advertencias más importantes hechas a la iglesia que usted y yo podamos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y hay que hacer la aclaración, de que esta carta está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de la gracia.
Ahí está esa carta y ahí está esa advertencia hecha por un hombre de Dios a la iglesia, y especialmente a la iglesia de esta generación o de este último tiempo. Una de las advertencias más importantes hechas a la iglesia que podamos encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y en este texto se nos habla acerca de tener discernimiento. Inclusive la carta comienza diciendo: hermanos míos, por la gran solicitud que yo tenía acerca de decirles, de enseñarles que contiendan ardientemente por su fe. No que contendamos con otras personas o que nos pongamos a pelear con la gente por las distintas opiniones que puedan tener de cierta doctrina. No, más bien aquí el apóstol está enseñando a que defendamos una posición. Alguien está aquí, gloria a Dios. A que defendamos una postura, que defendamos una perspectiva, una posición del evangelio que hemos recibido. Contiendan, dijo Judas, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y entonces dice lo que leímos a continuación, porque han entrado encubiertamente hombres y lo demás que acabamos de leer. Pero entonces Judas está tratando de que nosotros podamos recibir discernimiento e identificar un mensaje muy peligroso que se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios, y que el gran peligro de este mensaje es que se disfraza. Diga conmigo, se disfraza. ¿Cuántos saben que el disfraz es muy de Satanás? La Biblia dice que Satanás se disfraza, y dice que aún puede disfrazarse como un ángel de luz. ¿Cuántos han leído en la Biblia? Dice que Satanás es el Dios de la apariencia, el Dios del disfraz. Y entonces, gloria al Señor, este mensaje infiltrado dentro del pueblo de Dios se disfraza de la maravillosa enseñanza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿estamos bien hasta aquí? De acuerdo a esta escritura, hay gente que específicamente entra y de manera encubierta, esto es un plan satánico, esto es un plan demoníaco, entra encubiertamente dentro de las iglesias. No solamente hablamos de una iglesia local, podemos hablar de ministerios enteros, podemos hablar de la iglesia desde una perspectiva universal alrededor del mundo. Entran encubiertamente dentro de las iglesias para diseminar este error, para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y estas personas, que pueden ser supuestos hermanos dentro de las congregaciones o las denominaciones, pueden ser líderes, pueden ser hasta pastores o ministros de la palabra de Dios, convierten. Y aquí la palabra convierten es bien importante. Hay palabras que yo entiendo que son claves en el contexto de lo que estamos estudiando, y entonces yo trato de ir más a fondo, trato de estudiar más profundamente lo que el escritor está tratando de decir. Esta palabra convierten significa también, o se puede traducir también, pervertir. Diga conmigo, pervertir. Inclusive la misma palabra significa cambiar de lado o darle la vuelta a algo completamente. Convierten o pervierten la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje. Esto es, tuercen el mensaje bíblico de la gracia y lo presentan como una cosa muy diferente. Ahora, yo quiero que nosotros nos concentremos en la palabra más importante de este texto que usted y yo estamos leyendo. Y escuche bien, la palabra más importante aquí no es la palabra gracia. La palabra más importante aquí es la palabra libertinaje. Diga conmigo, libertinaje. Esa es la palabra en la cual nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Y es bien importante que podamos entender, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que el Señor está tratando de decirnos, para que nosotros podamos hoy recibir discernimiento, podamos recibir instrucción de cómo nosotros podemos identificar cuál es la diferencia entre la verdadera, real, genuina, pura y poderosa gracia de nuestro Dios, y cuál es la muy popular en nuestra generación y en nuestro tiempo, la gracia torcida o el libertinaje, y lo podamos identificar y lo podamos detectar. Y tengo que decir esto, mi hermano, y quizás suene fuerte, pero es una realidad. Hay miles de cristianos que creen erróneamente que están viviendo en la gracia de Dios, cuando en realidad lo que están viviendo es en libertinaje.
Por eso es tan importante que el Espíritu Santo nos ayude a entender la diferencia. Hay miles de cristianos, mi amado hermano, que creen que están viviendo en la gracia de Dios, cuando en realidad lo que están viviendo es en libertinaje. Ahora, ¿usted sabe lo que la palabra libertinaje significa? Vea qué interesante está esto. La palabra libertinaje significa literalmente abusar de la libertad. Diga conmigo, abusar de la libertad. No lo escuché, abusar de la libertad. Eso, mi hermano, para que se lo aprenda. La palabra libertinaje significa abusar de la libertad, porque hay una libertad. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay. La Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente. Hay libertad. El Evangelio, mi amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo es sinónimo de libertad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es sinónimo de libertad. Ahora, el asunto es, mi amado hermano, que el libertinaje es el abuso de la gracia. El libertinaje es el abuso de la libertad. El libertinaje es el llevar al extremo de violar los parámetros o los lineamientos que la voluntad, la perfecta voluntad de Dios nos ha puesto para nuestra protección, y vivir fuera de ellos, y vivir inclusive alejado de esos parámetros, creyendo que estamos bajo la cubierta, la protección y la gracia de Dios, cuando en realidad lo que estamos haciendo es abusando de la libertad. Tremendo, ¿no? Dile a tu hermano con mucho amor y con una cara tierna: no abuses de la libertad. Se piensa, es más, yo he escuchado mensajes que enseñan que la gracia de Dios no tiene límites. Entonces, ¿cómo es posible que Judas diga que podemos abusar de ella? ¿Cómo es posible que Judas diga que podamos abusar de esta libertad que usted y yo hemos recibido genuinamente por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros? Claro, mi amado hermano, que la gracia de Dios tiene límites. Y quizás esto le rompa la estructura, la religión o lo que sea a alguien, pero es mejor, mi hermano, que usted conozca la verdad y que no usted viva engañado con una mentira. Se dice que la gracia de Dios no tiene límites, pero si esto fuera así, entonces ¿por qué la Biblia dice que se puede convertir en libertinaje si se lleva a un punto extremo? Hoy muchas personas, muchos líderes, muchos maestros, muchos predicadores de la palabra, tratando de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, quizá diría yo, dudando que el evangelio puro y genuino de nuestro Señor Jesucristo no tenga el poder para salvar a la gente, creyendo que hay que ayudarlo, o creyendo que hay que simplificarlo, o creyendo que hay que en alguna manera acomodarlo a la gente. Entonces llevan este mensaje a un punto donde ya no es el mensaje de la gracia, sino es libertinaje. Está aquí. Entonces, yo descubrí, estaba estudiando la escritura el día de ayer, estaba leyendo, estaba pidiéndole al Espíritu Santo que me enseñara, que no me permitiera decir absolutamente nada, ni añadir nada, ni tratar yo de acomodar algo a mi conveniencia. No, lejos sea de mí hacer tal cosa. Dependo enteramente de la ayuda del Espíritu Santo, pero me mantengo aferrado a la palabra de Dios. Y la palabra por un lado y el Espíritu por el otro me impiden, mi amado hermano, que yo pueda ir a un extremo o ir a otro, que yo me pueda salir de lo que es verdaderamente la verdad de Dios. Ya en los días del apóstol Pablo, este asunto comenzaba a ser una polémica. Ya en los días del apóstol Pablo, este asunto de abusar de la libertad, este asunto de abusar de la gracia, o de malinterpretar la gracia y confundirla con el libertinaje, o confundirla con una doctrina permisiva y tolerante
hacia el pecado, hacia la inmundicia, hacia el descuido espiritual. Ya esto era un asunto de polémica en los días de los primeros apóstoles. Por eso en la palabra de Dios encontramos ciertas advertencias, como por ejemplo la que hace el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 13 de la Nueva Traducción Viviente. Leemos, escuche: pues ustedes, mis hermanos, gloria al Señor, no me hagan lo mismo de eso, gloria a Dios. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados ¿a qué? ¿Han sido llamados a qué? No lo escuché. ¿Han sido llamados a qué? Pero no usen esa libertad. Escuche esto, porque aquí es cuando nosotros llevamos este mensaje de la gracia y lo estiramos. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? No usen esa libertad. Es real, mi amado hermano. La libertad en Cristo es real. La libertad en Cristo es real, es verdadera, es poderosa, es maravillosa. El asunto aquí es, mi amado hermano, que el libertinaje o esta perversión del mensaje de la gracia lleva a las personas a abusar de la libertad con la que Cristo los hizo libres. Y entonces, como dice la palabra de Dios, comienzan ellos a vivir un estilo de vida que satisface los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios: no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, ve, lo verdadero es totalmente contrario a esto. Usen esa libertad para servirse unos a otros en amor. Tengo una noticia para ti. Dios no te libertó para que tú hagas lo que tú quieras. Dios te libertó para amar y para servir a Dios sin impedimento en esta vida. Vamos a entender un poquito más. Es una realidad, como decía hace un momento, que la gracia es sinónimo de libertad y que el evangelio es sinónimo de libertad y que la redención es sinónimo de libertad, porque la palabra redención significa ser libertados de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y en el caso nuestro el precio fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En el caso nuestro, nuestra redención, el costo de nuestra redención fue la preciosa y gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el evangelio es sinónimo de libertad. La redención es sinónimo de libertad. Gloria al Señor. La gracia de Dios es sinónimo de libertad. Sin embargo, Pablo dice que no es libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, escuche, no es libertad para obedecer a los placeres y a las pasiones bajas de nuestra naturaleza humana, sino más bien libertad para elegir sin restricciones o limitaciones la perfecta voluntad de Dios. Anteriormente, mi hermano, para que usted vea esto, anteriormente a su salvación, anteriormente a su fe en el Señor Jesucristo, usted y yo estábamos cautivos al pecado. Es más, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos una naturaleza corrupta, una naturaleza completamente habituada y entregada al pecado. ¿Estamos bien hasta aquí? Gloria a Dios. Entonces, todos estábamos cautivos al pecado y, ¿sabe? No teníamos la capacidad de elegir en realidad. Si usted cree que antes de Jesús verdaderamente usted tenía la capacidad de elegir ser libre o no, usted está equivocado. Mucha gente que dice sin Cristo yo soy libre para hacer lo que yo quiera, en realidad está cautivo al pecado y a la voluntad de Satanás, porque está haciendo finalmente lo que el enemigo quiere que haga. Y eso se llama esclavitud. Está sometido ante una voluntad que no es la suya, sino la voluntad de un ente superior, el enemigo en este caso. Como estábamos cautivos al pecado, entonces no teníamos realmente la capacidad de elegir. Nuestra naturaleza corrupta nos mantenía atados. Diga atados, aleluya, a un estilo de vida opuesto a la voluntad del Señor para nosotros. Y entonces, escuche bien, fue su maravillosa gracia la que se manifestó. Fue el maravilloso mensaje de la salvación
por medio de la fe en el Señor Jesucristo, la que nos dio entrada a esta gracia en la cual usted y yo estamos firmes. Este maravilloso mensaje de redención, de perdón y de restauración fue la entrada a esta maravillosa gracia, y el sacrificio de Jesucristo fue el medio. Nuestra fe genuina en Él fue la conexión que proveyó para nosotros un camino para nuestra libertad. Pero ahora, ¿qué clase de libertad fue la que recibimos? ¿Cuál es la libertad de la cual la palabra de Dios habla? En primer lugar, la libertad de nuestros pecados. La libertad que es la salvación de nuestras almas. La libertad de la antigua naturaleza corrupta a través del nuevo nacimiento. Mi amado hermano, usted tiene que conocer y entender a qué clase de libertad usted y yo fuimos llamados y cuál es la naturaleza realmente de esa libertad. Vea, este mensaje pervertido hoy cambia la naturaleza del evangelio en alguna forma. Inclusive le hace creer a la gente que Jesucristo vino a hacer algo diferente de lo que verdaderamente vino a hacer. La Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos lo han leído? Pues este evangelio pervertido le dice a la gente que Cristo vino al mundo a prosperar a los pecadores. Cristo vino al mundo a darle éxito a los pecadores. No. Y aunque la bendición, la sanidad física y la prosperidad son bíblicas, lo que Jesucristo vino a hacer en primer lugar fue a salvarnos del pecado, a salvarnos, mi hermano, de usted y yo pasar toda una eternidad alejados de Dios, salvarnos de la muerte espiritual, salvarnos de la ira de Dios, mi hermano, que se manifestará eventualmente sobre la tierra, salvarnos de nosotros mismos. Y entonces, escuche bien, porque el mensaje pervertido de la gracia le hace pensar a quienes lo creen, y póngame atención en esto, por favor. El mensaje pervertido de la gracia hace pensar a los que lo creen que un estilo de vida licencioso e indulgente con el pecado, la inmoralidad o cualquier otra conducta cuestionable es tolerado y no afecta su relación con Dios. Y probablemente alguien pensó dentro de sí: yo no recibo eso. Pero eso es lo que la Biblia dice. La gente, repito esto, que cree en este mensaje, cree que un estilo de vida licencioso, es decir, licencioso es cuando tú eres demasiado tolerante hacia las conductas pecaminosas, eres muy permisivo hacia lo que tú sabes perfectamente. Y escúchame bien, porque Dios te dotó a ti con una conciencia. Entonces aquí tienen una conciencia, que por cierto, esa conciencia, mi amado hermano, es muchas veces el medio que usa el Espíritu Santo para hablarte. Esa conciencia es la ley de Dios escrita en tu corazón, para que tú tengas la capacidad de discernir lo bueno y lo malo, para que tú tengas la capacidad de discernir aquello que Dios aprueba o aquello que Dios reprueba. Toda la gente, aun los que no tienen a Cristo, están o fueron dotados de una conciencia. Sin embargo, mi amado hermano, este mensaje pervertido hace creer a las personas que lo han abrazado que un estilo de vida licencioso e indulgente con el pecado, la inmoralidad o cualquier otra conducta cuestionable es tolerado e incluso no afecta de ninguna forma su relación con Dios, lo cual es una mentira. Esa es la razón por la cual muchas personas no van a poder nunca llegar a vivir, a menos de que entiendan el verdadero evangelio, no van a poder nunca llegar a vivir a la altura de los privilegios, a la altura de la libertad que Jesucristo logró para nosotros en la cruz. Ahora, para quienes creen este error, mi amado, que yo acabo de mencionar, y escuche bien, porque yo estuve aquí, y es probable que muchas personas que están aquí también estuvieron aquí donde yo estoy hablando. Hace muchos años atrás, yo estuve aquí. Para quienes creen este error, una especie de razonamiento inconsciente actúa en sus pensamientos y en sus decisiones, volviéndolos mucho más tolerantes con el pecado y la corriente impía de este mundo. Hay una temeridad, mi amado hermano, de la gente que ha abrazado este mensaje de gracia hiperestirado,
Hay una temeridad en relación a las cosas que son evidentemente opuestas al carácter, a la voluntad, a la naturaleza, a la ley moral de Dios. Hay una temeridad para cohabitar o coexistir con el pecado o con la corriente pecaminosa de este mundo. Esta gente es muy temeraria, mi amado hermano. Es como aquel que mete el pie en el agua y la toca y ay, no me pasó nada. Y luego otra vez va y toca ahí, no me pasó nada. Es que no pasa nada en realidad. Y de repente, mi amado hermano, sale un cocodrilo y se lo lleva y lo arrastra al fondo del lago, gloria a Dios, y se lo devora. Puede ser quizás, mi hermano, un ejemplo muy simple. Sin embargo, es una realidad. Es una realidad. Escuchen. Hay una especie de razonamiento para quienes creen en este error, que de manera inconsciente actúa en sus pensamientos y sus decisiones, volviéndolos muy temerarios, mucho más tolerantes al pecado que una persona que ha desarrollado cierta medida de temor de Dios. El temor de Dios, mi hermano, es tan saludable. Tú no te imaginas. El temor de Dios es tan saludable como no tienes una idea. Y entonces se vuelven mucho más tolerantes con el pecado y la corriente impía de este mundo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Como tienen una conciencia, que es la ley de Dios escrita en sus corazones, cuando en ellos la conciencia se activa para traer una genuina convicción, estas personas lo confunden con condenación. Y entonces agarran esa convicción genuina. Oiga esto, por favor, póngame atención. Agarran esa convicción genuina que era de Dios, era del Espíritu Santo, era de su propia conciencia ligada a la ley moral de Dios. Agarran esa convicción genuina, la toman por el cuello y le dicen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Confunden la convicción con condenación. La condenación viene del diablo y te aleja de Dios. La convicción viene del Espíritu Santo a través de tu conciencia y te acerca a Dios. Ese es el verdadero peligro, mi amado hermano, que al nosotros no tener la capacidad de discernir la verdadera gracia del libertinaje, nosotros atribuyamos a nuestra conciencia, atribuyamos a nuestras convicciones reales que proceden del Espíritu Santo la operación de la condenación del diablo, y tratemos de acallarlas a toda costa diciéndoles: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy bajo la gracia y no recibo ninguna acusación. Entonces usted se queda ahí con una conciencia que quiere hablarle, pero usted no la quiere escuchar. Alguien diga amén o algo. Esto es una realidad, mi amado hermano. Y vea lo que el apóstol Pablo dijo. Vea, para que usted entienda que este asunto no es nuevo. Claro, se ha magnificado y especialmente está muy en boga en el tiempo en el que nos encontramos. Gloria a Dios. Muchas iglesias y ministerios han encontrado en esta clase de mensaje una explosión de crecimiento. Y claro, ¿quién no va a querer un evangelio así? ¿Quién no va a querer un evangelio que no me exige cambiar? ¿Quién no va a querer un evangelio que no requiere de mi compromiso con Dios? ¿Quién no va a querer un evangelio, mi amado hermano, que no pone ninguna exigencia con la conducta y el comportamiento de la gente? Y por eso tenemos esta triste, yo no sé si usted, pobre interpretación de que podemos vivir como nosotros querramos, y al final eso no afecta nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Estás muy equivocado. Ese es el peligro. Este es el peligro, mi amado hermano, de estas cosas. ¿Quién no quiere un evangelio que no tiene restricciones? ¿Quién no quiere un evangelio que no tiene parámetros? ¿Quién no quiere un evangelio que no tiene mandamientos? Porque nuestro Señor Jesucristo dio mandamientos. Dio mandamientos. Ustedes son mis amigos, le dijo a sus discípulos, si hacen lo que yo les digo. Hello.
Alguien diga amén o algo, gloria al Señor. Le dije que hoy íbamos a comer carne, gloria a Dios. Ahora, escuche. En Romanos capítulo 6, versos 14 al 15, y leemos nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Escuche bien, para que usted entienda la naturaleza de la libertad que usted y yo hemos recibido. El pecado ya no es más su amo. Oiga, por favor, deme toda su atención, deme toda su mente ahora. Centre su atención en esta frase, porque esta es la esencia de la libertad a la cual la gracia de nuestro Dios nos ha dado acceso. El pecado ya no es más su amo. Dile a tu hermano de al lado: el pecado ya no es más tu amo. O sea, que esta libertad de la gracia, mi amado hermano, es libertad del pecado, no libertad para pecar. ¿Me oyó lo que yo dije? O sea, mi amado hermano, se lo repito, que esta libertad de la gracia es libertad del pecado y no libertad para pecar, que es tristemente lo que alguna gente está interpretando. Gloria a Dios. Escuche, el pecado ya no es más su amo. Diga conmigo: el pecado ya no es más mi amo. Ahora, escuche bien, ¿por qué? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Ya ve, pastor, ahí está, lo sabía, eso era lo que yo quería oír. Usted lo dijo con su boca, ya se agarró solito. No estamos bajo las exigencias de la ley. En cambio, dice, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y yo sé que mucha gente en este momento, aun cuando Pablo lo enseñó, aun cuando los romanos leían la carta, estaban diciendo: exacto, eso es lo que yo siempre he creído. Ya no vivo bajo las exigencias de la ley, ahora vivo en la libertad de la gracia de Dios. Pero vea lo que, como si, oh Padre, aleluya, gloria a Dios, como si Pablo estuviera entendiendo, estuviera conociendo lo que la gente está pensando justo en ese preciso momento. Ponme el verso, por favor, aleluya. Escúcheme, mi amado hermano. Ahora bien, no, regrésate. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahí está, la gente está pensando, y quizás aquí hay gente pensando, y mucha gente lo ha pensado: eso es lo que yo digo, ya no estoy bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia, soy libre. Pero entonces Pablo parece que sabe lo que estamos pensando, lo que la gente está pensando, lo que la gente iba a pensar, y justo a continuación dice: ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley. Claro que no. Diga: claro que no. Dile a tu hermano: claro que no. Vea, se da cuenta, es como si Pablo le leyó la mente a la gente. Dice, ponlo otra vez, el segundo verso: no crean que esto significa que podemos seguir pecando, porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley. Y Pablo dice: claro que no. Y Kiko dice: uy, así que chiste. Y alguna gente dice: uy, así que chiste. Wow, estoy sudando. El diablo también. Y alguna gente: no, claro que no. Diga: claro que no. Y ese argumento ha sido usado por muchos creyentes ya en el tiempo de Pablo, pero fue desarmado por esta clara explicación de cuál es la clase de libertad que usted y yo hemos recibido de parte de Dios. La gente pensaba, como yo le dije, erróneamente, que ya que ahora vivimos en la libertad de la gracia de Dios y estamos libres de las exigencias de la ley, escuche esto, entonces estamos exentos de los requerimientos de Dios relacionados con una conducta santa y un estilo de vida intachable. Es que esto significa entonces que estamos exentos de los requerimientos de Dios relacionados con una conducta santa y un estilo de vida intachable. Claro, usted no va a llegar ahí de la noche a la mañana, pero si usted no entiende que ahí Dios lo quiere llevar, ¿cuándo va a empezar a caminar en esa dirección? Va a seguir acá conformado con este mensaje superficial y cómodo que no exige nada de mí, lo cual es un error. Entonces, este mensaje de libertinaje, confundido por mucha gente con gracia, y vea,
siempre hay unas reglas que usted va a identificar. Usted quiere saber verdaderamente si ese mensaje de la gracia que usted oye, o que alguien oye, o que oye en algún lugar, es genuino, es legítimo o no. Usted puede identificar siempre algunas cosas características del mensaje pervertido, del mensaje que no es gracia sino libertinaje. Vea cuáles son. Este mensaje de libertinaje, confundido por mucha gente con gracia, no le da importancia, número uno, al tema de la santificación o de la pureza. Usted nunca va a encontrar, mi amado hermano, que este evangelio le dé importancia al tema de la santificación personal o de la pureza. Ya dijo nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dígame una cosa, ¿Jesús quiere que usted tenga un corazón limpio, sí o no? Para muchos predicadores de este mensaje de la gracia, Jesucristo sería un legalista. Por eso a mucha gente no le gusta leer los evangelios, porque para muchos predicadores, muchos supuestos maestros de este mensaje de la gracia, Jesucristo, mi hermano, sería un legalista. Jesucristo era un exagerado al decir: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo algo que va más hondo. De cierto os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio, dijo. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No adulterarás. Pero yo lo voy a llevar más lejos. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los predicadores de la supergracia dirían: ese hombre es un legalista. Ese hombre se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Cómo podemos ver a Jesús y creer que el mensaje de Jesús no era para nosotros? He escuchado gente que dice: el mensaje de Jesús era para los judíos, no para los cristianos. Ok, entonces ¿qué hacemos? Vamos a tirar los evangelios a la basura. Hermano, usted puede llegar a escuchar toda serie de explicaciones absurdas para tratar de zafarse del compromiso que debemos de tener los hijos de Dios con nuestro Padre Celestial, por causa de lo que Jesucristo ha hecho ya por nosotros. Denle un aplauso a mi Señor, por favor. Vea, hablando acerca de cosas bien evidentes en este mensaje, no le da importancia al tema de la santificación o de la pureza. Número dos, no le da importancia al tema de la integridad y de la honestidad. Si a mí Dios me ama y soy salvo y Dios me acepta como soy, ¿para qué cambiar? Me puedo permitir ciertos truquitos que me ayudan a prosperar, estafas, fraudes, mentiras. Y siempre esta gente, cuando la conciencia se levanta, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, estás defraudando a una persona y la conciencia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy sobre la gracia, Dios me ama como soy, me recibe como soy, soy la niña de los ojos de Dios, ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Y se va caminando el muy sinvergüenza, Padre Santo, aleluya, como si nada, burlándose del carácter, burlándose de la identidad, burlándose de la naturaleza intrínseca de su Padre Celestial. Y decimos que somos hijos de Dios. Por eso cuando alguien le vino a Jesús con eso: nosotros tenemos a Abraham por padre, y les dijo: no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. ¿Y sabe por qué les dijo? Porque las obras de su padre quieren hacer. El hijo se parece al papá,
¿A quién tú te pareces? ¿Ah? Ay, qué cosita, ¿de quién sacó los ojos de ese bebé? Ay, 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 qué cosita, mira, ¿de quién sacó esa boquita? Dile a tu hermano, ¿a quién te pareces? Gloria a Dios. Y sabe, este mensaje de libertinaje, oiga esto, no aprecia la oración, la búsqueda o la espiritualidad. ¿Y sabe por qué no aprecia ninguna de estas cosas? Ni la santidad, ni la pureza, ni la integridad, ni la honestidad, ni la búsqueda, la oración o la espiritualidad. Porque esta gente todo lo confunde con obras. Y la salvación no es por obras. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces interpretamos que todo requerimiento de Dios para que nosotros vivamos un estilo de vida más alto y elevado es una obra que no tiene ningún beneficio y que ya no necesito, por cuanto yo ya fui salvo por la gracia de Dios. Mentira del mismo infierno. Mire, usted es salvo por la gracia de Dios, pero no fue salvo para seguir viviendo como diablo. Fue salvo para que ahora pueda vivir como un hijo de Dios. Alguien diga amén o algo, aleluya. Usted no fue salvo, óigame por favor, escúcheme. Usted no fue salvo para seguir mintiendo. Usted no fue salvo para seguir fornicando. Usted no fue salvo para seguir adulterando y para seguir robando y para seguir mintiendo y para seguir defraudando. Esa es la mentira que ha convertido el mensaje pervertido de la gracia en libertinaje. Usted no fue salvo para hacer lo que usted quiere. Usted fue salvo para ser libre de lo que lo tenía atado y lo tenía condenado al infierno, mi amado hermano. Usted tiene que entender que fue lo que Jesús hizo en su vida. Gloria a Dios. Fue algo más, mi amado hermano, que darle una vida linda, una vida bonita. No, mi hermano, yo estaba muerto. Mi destino era al infierno, la perdición eterna. Pero el Hijo de Dios apareció con la espada que sale de su boca y con su mensaje de salvación me ha libertado para que ahora yo, una persona que antes era corrupta, una persona que antes era pecadora, una persona que antes era, mi amado hermano, gloria a Dios, inmoral, ahora sea un santo. ¿Quieres conocer un santo? Mucho gusto, Ricardo Arana. Ahora usted dice: ay, qué arrogancia, ahora sí. Es que usted ha sido llamado a ser un santo, mi hermano. Usted no es un pecador. Era un pecador, pero ahora usted es una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Apláudale a mi Rey Jesús, por favor. Esas son obras. Por eso yo no me intereso en la santificación, yo no me intereso en la oración. Yo ni tengo que orar. Yo soy salvo aunque ore o no ore. Yo soy salvo aunque sea honesto o sea deshonesto. Pero qué fraude, qué pirata, qué cristiano pirata es ese. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entendamos esto claramente. La salvación se obtiene únicamente por la gracia, y yo nunca voy a poder decir otra cosa diferente. No somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero si tú eres genuinamente salvo, si tú eres genuinamente salvo por la gracia, entonces, mi amado hermano, tú tienes otra naturaleza y tú has sido llamado a vivir un estilo de vida diferente. No te conformes. Eras un águila. ¿Cómo se llama? Gallinero, claro. Eras una gallina de gallinero. Y Dios te hizo un águila.
¿por qué vas a seguir comiendo gusanos? Y en vez de volar, lo único que haces es levantar polvo. Eso es lo que hace la religión. Como no puede volar, lo único que hace es levantar polvo. Parece como que está volando. Y quizás las gallinas, que son ingenuas, mira, este está volando. No, no está volando, nomás está batiendo las alas, porque no puede volar. Pero las águilas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga, las cosas viejas pasaron. Y si ya pasaron, ¿por qué sigues viviendo en ellas? Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Esa es la gracia. La salvación se obtiene únicamente por la gracia maravillosa de Dios. Esto es, la recibimos gratuitamente por causa de nuestra fe en Jesucristo. Pero escuche bien ahora, porque esta es verdaderamente la naturaleza de la gracia real. Esta misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos libertó del pecado y de la esclavitud. ¿Está aquí? Esa misma gracia que nos salvó, la misma, es la misma gracia que nos libertó del pecado. La misma. Ahora, la libertad del pecado ocurrió en el mismo instante de tu salvación. Fuiste libertado del pecado en tu salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que esa persona que experimentó la genuina salvación, en el mismo instante que recibió la salvación, ahí fue libertado del pecado. Ahora, que es la santificación, y entienda esto muy bien, mi amado hermano, la salvación es instantánea, pero la santificación es progresiva. ¿Por qué? Porque la santificación es llevar esta experiencia interna de salvación al nivel de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Que no se quede escondida tu salvación. Que no se quede, dile a tu hermano, que no se quede escondida tu salvación. Porque santificación, repito, es el proceso gradual al cual usted y yo hemos sido llamados por Dios. Y no diga que no puede, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Pedro lo dijo: sean santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es el santo, y ustedes son sus hijos. Nomás le faltó eso para cerrar la frase. La santificación es el proceso mediante el cual una persona lleva la experiencia de su salvación de adentro hacia afuera. Quiere decir, cuando ya lo que Jesucristo hizo adentro de ti se comienza a ver afuera de ti. Pero cuando nadie sabe que tú eres cristiano, hay un problema. Quiere decir que lo que hay adentro no se está manifestando afuera. Yo le voy a probar por la Biblia que esto es una anomalía. Diga, una anomalía. Diga, se tiene que notar. Dile a tu hermano, se tiene que notar que eres cristiano. Y se lo voy a demostrar con el último texto, con el último pasaje que tengo yo para compartir con ustedes. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a predicar este mensaje tan complicado. Es complicado, mi hermano, predicar estas cosas. No es fácil. Uno puede ser malinterpretado. Uno puede ser odiado, mi hermano. Pero quiero decirle que Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 5, dice: ¿está listo para esto? ¿Está lista, iglesia, para esto? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora ve lo que dice a continuación. Y escuche bien: para no vivir el tiempo que resta. Es decir, una vez que tú conociste a Jesús, ¿estamos aquí? Una vez que tú fuiste salvo, de ahí en adelante, este es el tiempo que resta, ¿ok? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dígame una cosa, mi amado hermano: ¿la gracia nos exime de hacer la voluntad de Dios? Dice, para que el tiempo que resta, desde el momento en el que tú te convertiste, dice la palabra de Dios,
ya no vivas el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y vea lo que dice a continuación: baste ya. Diga conmigo: basta ya. Basta ya el tiempo pasado, gloria al Señor, para haber hecho, oiga, para haber hecho ¿qué cosa? Lo que agrada ¿a quién? Cuando habla de los gentiles, significa de los no salvos en este contexto. Significa de gente que no tiene conocimiento de Dios ni de Jesucristo como tú. Dice la palabra de Dios: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y cómo es? ¿Qué clase de vida es la que le agrada que tú vivas a los gentiles? Bueno, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces. Aquí aparece la palabra orgías, que es una palabra que salta, que brinca por la naturaleza tan fuerte del acto en relación a las demás cosas entre las cuales está. Yo investigué en el original y la palabra en el original es desenfreno. Debería de decir andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfreno, disipación y abominables idolatrías. Ahora escuche bien lo que dice a continuación: a estos, es decir, a los que no conocen a Cristo, sean tus parientes, sean tus amigos, sean tus compañeros de trabajo de la universidad, sean tus vecinos, sean tus primos, a estos que no conocen a Jesús, les parece cosa extraña. Escuche bien: usted debería ser cosa extraña para los que no conocen a Jesús. Usted debería parecer cosa extraña a los que no conocen a Jesús. Dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y adivine qué descubrí cuando estaba leyendo este pasaje en el original. La palabra disolución en el original es libertinaje. Entonces el texto dice esto: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje, de abuso de la libertad. Escuche, dice que los ultrajan. La gente que no conoce a Cristo te ultraja, te critica, habla de ti a tus espaldas, te cuestiona, quizás te hace bullying. ¿Por qué? Porque a esta gente le parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje. Dice: pero ellos, diga, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, ser cristiano se tiene que notar. Es más, Pablo dice que a la gente a tu alrededor que no conoce a Cristo, tú debes ser un extraño. Les parece cosa extraña que tú no corras con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje y te ultrajan. Ahora, si no te ultrajan y si no les pareces cosa extraña, es porque quizás sí estás corriendo con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje. Es decir, aunque eres cristiano, andas en lascivias, andas en concupiscencias, andas en embriagueces, en desenfreno, en disipación y en abominables idolatrías. Eso significa, mi amado hermano, que ser cristiano y no ser una cosa extraña, ser cristiano y no ser diferente, es una anomalía. Es una anomalía. Es una total anomalía. Y claro, dígame una cosa, mi hermano, ya terminamos con esto. Este mensaje de libertinaje, este mensaje de gracia que fue torcido, pervertido y volteado al grado de ya no parecerse a la genuina gracia de Dios, sino más bien al libertinaje. ¿Usted no cree que es la razón por la cual muchos cristianos no han aprendido que su estilo de vida tiene que ser diferente al de todos los demás? Si seguimos justificando, mi amado hermano, y es que mis debilidades, y es que mis defectos, y es que mi pasado, y es que la gracia de Dios, a mí Dios me ama como yo soy,
Seguramente. Pero no es posible que nosotros querramos seguir siendo los mismos ante tal manifestación de la gracia y del amor de Dios. Solo para terminar, le voy a decir algunas cosas que Dios me mostró. Una diferencia fundamental entre la gracia y el libertinaje es, y apunte esto, memorice esto: la gracia es libertad de la esclavitud del pecado. El libertinaje es una excusa. Usa la gracia como una excusa para seguir pecando. La gracia dice: te doy libertad del pecado. El libertinaje dice: te doy libertad para seguir pecando. ¿Verdad que suena parecido pero no es lo mismo? La gracia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora recuerde que cuando ahí se menciona la palabra condenación, se refiere a la acusación del acusador de los hermanos, es decir, la acusación que viene de Satanás sobre tu vida. No hay ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó y el que además está sentado ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el libertinaje dice: ninguna condenación hay para quienes quieren seguir persistiendo en un estilo de vida pecaminoso. Yo creo que no hay nada más que agregar. Este mensaje, mi amado hermano, es bien importante, porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer cuál es la diferencia. Porque estamos llegando a un punto, y esto se va a grabar, mi hermano, donde la gente ya no va a saber realmente cuál es la diferencia. Esto va a sonar tan bien y lo van a presentar como si fuera esto, que la gente va a querer esto. Claro, repito, ¿quién no? ¿Quién no? Pero es importante que usted sepa cuál es la diferencia. Amén. Póngase de pie, gloria a Dios. Den un aplauso a mi rey, por favor. Fuerte, mi hermano, fuerte, 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 fuerte. Diga conmigo: Padre, te doy gracias. Ni lo oí. Diga: Padre, te doy gracias, porque por medio de tu gracia tú me has hecho libre del pecado, libre, fuerte mi hermano, libre del pasado, libre de la inmoralidad, libre del infierno. Tú me has hecho libre para poder amarte, para poder servirte, para poder adorarte, para poder conocerte y para poder disfrutarte. Yo renuncio a toda enseñanza que convierte la gracia en libertinaje. Yo nací de nuevo para llegar a ser en la imagen de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque eso es un privilegio. Amén y amén. Apláudale a mi rey, por favor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, espero y hayan sido edificados, hayan sido bendecidos con esta enseñanza. Les amo mucho, les bendigo y les recuerdo que no hemos visto lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios todavía está por llegar. Sean todos bendecidos. Gracias. Aleluya.